Continuando con el video siguiente, entonces vamos a ver ecuaciones y reacciones químicas. Partimos de los radicales y iones que se vieron en el video anterior. Recuerde que los iones y radicales siempre deben determinar según el grupo al cual pertenecen, o si están los iones separados, tenerlos en cuenta para escribir fórmulas. Cuando hablamos de ecuaciones y reacciones químicas, entonces vamos a tener en cuenta que es una ecuación. Una ecuación siempre va a estar formada por tres partes. Los reactantes, que se ubican antes de la flecha que indica produce, y lo que está después de la flecha, que se denominan productos. Cuando hablamos de los productos, siempre va a ser la unión de estos dos reactantes que nos pueden dar un producto, nos pueden dar productos diferentes. En la consulta que deben realizar para esta unidad deben averiguar cuáles son los tipos de reacciones químicas, y teniendo en cuenta eso, ustedes deben clasificar esas reacciones que vamos a realizar en clase. Para poder realizar las ecuaciones y reacciones químicas debemos tener en cuenta que la ley de la conservación de la masa, que establece que la suma de los reactantes debe ser igual a la suma de los productos. Existen dos métodos por los cuales se balancean las ecuaciones. Un método es denominado tanteo o inspección, y el otro método es denominado óxido-reducción. Existen en sí 4 métodos, pero esos son los dos métodos que vamos a resolver nosotros en clase. Iniciamos con el método de tanteo o inspección. Cuando tenemos una ecuación, cualquiera que sea, entonces lo primero que vamos a hacer para escribirla es partir de los iones y radicales. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a hacer la ecuación que dice zinc más ácido sulfúrico produce sulfato de zinc más hidrógeno. Como vamos a escribir ecuaciones, entonces ustedes regresan a la tabla que tienen en su octavo de cartulina, donde dice iones y radicales. Lo primero que vamos a hacer es escribir la fórmula. Entonces ubicamos el símbolo del zinc, entonces el símbolo del zinc es ZN. Miramos si es ácido sulfúrico, miran en los iones de grupo 6, porque el azufre es 6, cuál termina en ico. Al mirar los iones, ya saben que el ion sulfúrico es SO4 a la menos 2. Como es ácido, ya sabe que el elemento que ubican es el hidrógeno, que es a la más 1. Balancean, más 1 y menos 2 me da 0, entonces cambiamos 2 y 1. Produce sulfato. Recuerden que el ion sulfúrico es el mismo ion sulfato, entonces, ¿qué van a hacer? Ubican el mismo ion. En ese caso ubicarían el SO4 común y corriente a la menos 2. Ahí tienen el ion sulfato, que es el mismo ion sulfúrico. Como es de zinc, ya sabe que en química se lee de atrás hacia adelante, ubicamos el zinc y miramos el número de oxidación del zinc para ir teniendo en cuenta eso. Miramos en la tabla periódica y el número de oxidación es más 2. Más 2 y menos 2, 0. Más hidrógeno. ¿Por qué al hidrógeno le coloco un 2? Para que tengan en cuenta. Todos los elementos del grupo 7, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, siempre que se encuentren en estado libre, ustedes le colocan como su índice 2. Entonces, siempre que yo les diga más nitrógeno, ustedes colocan N2, más oxígeno, O2, más flúor, F2, más Cl, 2, yodo, bromo y astato, que pertenecen al grupo 7, siempre que estén en estado libre quiere decir que no están combinados con ningún otro elemento, le van a colocar como su índice 2. Solamente esos elementos, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y los elementos del grupo 7A. Después de que hemos escrito la ecuación que dice zinc más ácido sulfúrico produce sulfato de zinc más hidrógeno, entonces aplicamos la primera regla que dice que debemos balancear las ecuaciones. Vamos a hacer, el primero es el tanteo de inspección, que consiste en colocar al azar números hasta que la cantidad que hay antes de la flecha sea igual a la que hay después de la flecha. Entonces comenzamos. Zinc, ¿cuántos tengo? 1, y aquí tengo 1. Entonces está balanceado. Hidrógenos, ¿cuántos tengo? 2, y aquí tengo 2. Azufres tengo 1 y aquí tengo 1. Oxígenos tengo 4 y aquí tengo 4. Es decir, que esta ecuación estaría balanceada y estaría cumpliendo la ley de la conservación de la masa. ¿Cómo hacemos para la ley de la conservación de la masa? Pues luego nuevamente buscamos los pesos, el peso atómico del zinc, lo que hicimos en la primera unidad, buscamos el hidrógeno, lo multiplicamos por 2,
sumamos el del azufre, el del oxígeno por 4 y hacemos lo mismo en este lado. Más adelante vamos a hacer uno donde hagamos toda la ley de la conservación de la masa. Vamos a hacer otro ejemplo donde tengamos que colocar números al azar. Vamos a hacer otra fórmula. Entonces yo les digo sodio más cloro produce cloruro de sodio. El símbolo del sodio es Na. El símbolo del cloro es Cl2, que es al que pertenece esta regla que les acabo de decir porque está en el grupo 7. Cloruro, ya saben que el ion cloruro, si ustedes miran, es Cl(-1). Ese es el ion cloruro. De sodio, el sodio está en el grupo 1, entonces más 1 y menos 1, 0. Vamos a balancearla por tanteo. Entonces miremos, hay un sodio antes de la flecha y hay un sodio después de la flecha. Hay dos cloros antes de la flecha y hay uno solo. Cuando no están en igual, usted no le van a colocar el 2 aquí. Siempre se ubica al comienzo de todo el compuesto. Entonces tengo dos cloros y tengo 2 por 1, 2 cloros. ¿Qué se me alteró? El sodio. Ahora tengo 2 por 1, 2 sodios y aquí tenía 1, o sea, ubico 2 sodios. Entonces tengo 2 sodios, 2 sodios, 2 cloros, 2 cloros. Miremoslo en la conservación de la masa. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el peso del sodio, que es 23, y lo multiplicamos por este 2, nos daría 46 gramos. Buscamos el peso del cloro, que es 35.5, lo aproximamos y lo multiplicamos por 2 y nos daría 71 gramos. Sumamos 46 más 71, entonces nos daría 6 y 1, 7, 7 y 4, 11, 117 gramos. Vamos a establecer la ley de la conservación de la masa haciendo lo mismo después de la flecha que indica produce. Entonces ubicamos el 2, recuerden que eso lo hicimos en el primer periodo, buscamos el peso del sodio, que es 23, le sumamos el peso del cloro, que es 35.5, sumamos 23 más 35 me da 58.5 y ese 58.5 luego lo multiplico por 2, entonces me daría 2 por 5, 10, 2 por 8, 16 y 1, 17, 5 por 2, 10 y 1, 11, es decir que me da 117 gramos. Y así establezco la ley de la conservación de la masa, que dice que las sustancias reactantes debe ser igual en la suma al producto de las sustancias. En ese caso 117 gramos reaccionaron y produjeron 117 gramos. Las reactantes es igual a los productos. Esa es la ley de la conservación de la masa. Vamos a hacer otro. Clorato de potasio produce cloruro de potasio más oxígeno. Entonces buscamos en el grupo 7 cuál termina en ato. En ese caso sería ClO3 a la menos 1. Ese es el ion clorato. Como es de potasio, ya sabe que lo ubicamos de primeras. El potasio está en el grupo 1, entonces más 1 y menos 1, 0. Produce el ion cloruro, si ustedes lo ubican, es Cl a la menos 1. De potasio ya saben que es K a la más 1. Más 1 y menos 1, 0. Más oxígeno. Recuerden que el oxígeno pertenece a esta regla, es decir, que siempre que se encuentre en estado libre ustedes le ubican un 2. Vamos a balancear por tanteo. Entonces miramos. Un potasio, un cloro, un cloro. 3 oxígenos, pero aquí tengo 2 oxígenos. Siempre que tengan el número impar o par, ustedes lo que hacen es cambiarlo. En ese caso, donde esté el par, le colocan el número impar. En ese caso, ustedes le colocan 3. Y donde esté el impar, le colocan el par, es decir, que ustedes le colocarían aquí un 2. El 3 se lo ubican aquí y el 2 se lo ubican acá. Recuerde que siempre se ubica al comienzo de cada compuesto y luego balancean por tanteo. Entonces, 2 por 1, 2 potasios. Y aquí tengo un potasio, es decir, 2. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2 cloros. 2 por 1, 2 cloros. 2 por 3, 6 oxígenos. Y 3 por 2, 6 oxígenos. Si vamos a hacer la ley de la conservación de la masa, entonces recuerde que colocan el 2, colocamos el peso del potasio, que es 39, el peso del cloro, que es 35.5, el peso del oxígeno, que es 16, y lo multiplico por 3. Entonces 16 por 3 me da 48, más 35.5 más 39. Sumamos. Hacemos la suma y entonces nos daría 48 más 35.5 más 39 nos daría 122.5. Y luego lo multiplicamos por 2. Recuerden que estoy haciendo la suma del potasio, del cloro y del oxígeno. 16 que pesa el oxígeno lo multiplico por 3, los demás es por 1, por eso no multipliqué por ninguno más. Y 2 por 122.5 nos daría 245 gramos.
Hacemos lo mismo al otro lado, entonces dejamos el 2, el potasio pesa 39 y le sumamos 35.5. 39 más 35.5 nos daría 74.5, que lo multiplico por 2. Y eso nos daría 149. Más 3 y multiplicamos el oxígeno que pesa 16, lo multiplicamos por 2, entonces nos daría 16 por 2, 32, y luego lo multiplicamos por 3, daría 96. Luego sumamos 149 más 96, es decir, sumamos estos dos, y eso nos daría 245 gramos. Y estamos cumpliendo la ley de la conservación de la masa, que la suma de los reactantes es igual a la suma de los productos. Bueno, vamos a hacer ya ejemplos solamente para balancear, porque ya saben ustedes que cuando van allá a la ley de la conservación de la masa, pues lo que ustedes hacen es hallar los pesos en la tabla periódica, multiplicar y sumar para que las dos respuestas les dé lo mismo. Vamos a hacer otro entonces. Óxido de aluminio más carbón más cloro produce óxido carbonoso más cloruro de aluminio. Si son óxidos, recuerde que los óxidos se forman de la combinación directa del elemento con el oxígeno, en ese caso aluminio-oxígeno. Ubicamos los números de oxidación. El aluminio trabaja con más 3 porque está en el grupo 3, el oxígeno trabaja con menos 2. Más 3 y menos 2 no le da 0, entonces sería 2 y 3, y se llamaría óxido de aluminio. Más carbón. Como dice carbón, ustedes solamente ubican el elemento del carbón. Más cloro. Recuerde que a este cloro le colocan un 2 porque pertenece a la regla que el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, los elementos del grupo 7 siempre llevan como su índice 2 porque se unen mediante enlaces covalentes. Produce óxido carbonoso. Recuerde que es carbono, oxígeno. El carbono está en el grupo 4 y trabaja con números de oxidación 2 y 4. Cuando trabaja con 2 es oso y cuando trabaja con 4 es ico. Como dije, carbonoso quiere decir que va a trabajar con más 2. El oxígeno menos 2 más 2 y menos 2 da 0, óxido carbonoso. Más cloruro de aluminio. El ion cloruro ya saben que es Cl a la menos 1. Entonces Cl a la menos 1 es el ion cloruro. Elemento de aluminio, Al. Grupo del aluminio 3, entonces ubicamos el número de oxidación más 3. El cloruro menos 1 más 3 y menos 1 no me da 0, cambiamos 1 y 3 y quedaría cloruro de aluminio. Recuerde que siempre tienen que hacer la suma para que dé 0. Una regla que vamos a ver más adelante es que todos los elementos que se encuentren en estado libre, es decir, que no estén combinados con ningún otro elemento, siempre su número de oxidación va a ser 0, porque de una vez nos da el 0, que es lo que dice que la suma de un compuesto en química debe ser igual a 0. Vamos a comenzar a balancear. Entonces ubicamos. Cuando tenemos así una fórmula más larga, siempre dejen para balancear de últimas el hidrógeno y el oxígeno y comiencen balanceando todo lo demás. Entonces ubico 2 de aluminio y aquí tengo un aluminio. Entonces como tengo uno, yo lo ubico aquí el número 2. 2 por 1, 2 de aluminio. Sigue el oxígeno, entonces lo vamos a dejar de últimas. Carbonos, tengo un carbono y aquí tengo un carbono. Recuerde que lo que están mirando son los subíndices más no los números de la parte de arriba, que son los números de oxidación. Entonces un carbono, un carbono. Vamos para los cloros. Tengo 2 por 1, 2 cloros, y aquí tengo 3 por 2, 6 cloros. Entonces, como aquí tengo 2 cloros y aquí tengo 3 por 2, 6 cloros, ¿qué número multiplicado por 2 me da 6? Entonces yo ya sé que es 3. 3 por 2, 6 cloros, y tengo 6 cloros. Ahora sí miremos el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo aquí? 3, pero aquí tengo 1. Entonces debo colocar un número, 3 por 1, 3, para que se me balanceen los oxígenos. ¿Pero qué se me alteró? Los carbonos. Ahora, ¿cuántos carbonos tengo? 3 por 1, 3. Y aquí tengo 1. Entonces un número que multiplicado por 3 me da, por 1 me dé 3, sería 3. 3 por 1, 3. Y 3 por 1, 3. Si voy a realizar toda la ecuación, entonces comienzo 1 por 2, 2 de aluminio. Y 2 por 1, 2 de aluminio. 3 por 1, 3 de carbono. 3 por 1, 3 de carbono. 3 por 2, 6 de cloro. 2 por 3, 6 de cloro. Y lo último sería 3 oxígenos y tengo 3 por 1, 3 de oxígeno. Y la ecuación está balanceada, y en esto también se hace la ley de la conservación de la masa, buscando en la tabla periódica los pesos antes de la flecha deben ser igual a los pesos después de la flecha cuando sume el total. Hacemos el último ejemplo de balance por tanteo y entramos al segundo método, que es de óxido-reducción. Hagamos una última entonces de tanteo, que sería nitrógeno más hidrógeno produce amoníaco. Recuerde que el nitrógeno pertenece a esta regla, o sea que llevaría como su índice 2.
más el hidrógeno que pertenece a esta regla que lleva como su índice 2 y produce el amoníaco que la fórmula es NH3. Entonces miramos, ¿cuántos nitrógenos antes de la flecha? 2, y después tengo 1, por lo tanto ubico un 2, recuerde que se ubica es al comienzo de todo el compuesto, no aquí. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2, pero aquí tengo 2 por 3, 6, o sea que ¿qué número multiplicado por 2 me da 6? 3, 3 por 2, 6, y quedaría balanceado. Entonces tendría 2 nitrógenos, 3 por 2, 6, 2 por 3, 6, y habría la misma cantidad. Entonces si voy a relacionar diría 2 nitrógenos, 6 hidrógenos, y aquí iría 2 nitrógenos y 6 hidrógenos, y la ecuación estaría balanceada. Si vamos allá a la ley de la conservación de la masa, recuerde que hayan los pesos y sumamos que lo que esté antes de la flecha sea igual a lo que está después de la flecha. Ese serían los métodos por los cuales se balancean por tanteo. Ahora sí vamos a hacer el método de óxido-reducción. Para tener en cuenta el método de óxido-reducción, entonces vamos a hacer una serie de reglas que tenemos que tener para ir desarrollando el paso a paso de cada ejercicio. Entre las reglas que tenemos y que deben tener en cuenta es que el nitrógeno, que es la que les acabo de decir, el hidrógeno, el oxígeno y los elementos del grupo 7, siempre que se encuentren en estado libre llevan como su índice 2. Todos los elementos que se encuentren en estado libre llevan un número de oxidación 0. Entonces, por decir algo, si yo tengo el sodio, ya sé que como está solo, el número de oxidación que lo ubico en la parte de arriba es 0. Si tengo el cloro, ya sabe que el número de oxidación que lo ubico es 0. Si tengo el litio solo, quiere decir que el número de oxidación es 0. La regla dice que todo elemento en estado libre, su número de oxidación es 0. La segunda regla que deben tener en cuenta en este método es que un compuesto cualquiera, su número o la suma de sus números de oxidación deben ser igual a 0. Entonces, como no saben ubicar, entonces siempre vamos a trabajar con los elementos. El hidrógeno trabaja con más 1, el oxígeno trabaja con menos 2, entonces sería 2 por 1 más 2, 4 por 2 daría menos 8. ¿Cuánto le falta a 2 para llegar a 8? Sería 6, entonces más 6 y más 2 da más 8, menos 8, 0. Si tenemos por ejemplo HNO3 y le van a colocar los números de oxidación, siempre ubiquen el primero y el último. Entonces el hidrógeno trabaja con más 1, el oxígeno con menos 2. 3 por 2 daría menos 6, 1 por 1 daría 1, y ¿cuánto le falta a 1 para llegar a 6? Sería 5. Entonces más 1 y más 5 da más 6, menos 6, 0. Esa es la segunda regla que deben tener en cuenta cuando van a balancear ecuaciones por óxido-reducción. Una tercera regla, y que también está en el video anterior, es que el hidrógeno, cuando trabaja con menos 1, el compuesto que forma se llama hidruro. Y el oxígeno, cuando trabaja con menos 1, el compuesto que forma es peróxido. Entonces, si yo les digo, vamos a formar el hidruro de sodio, entonces ya saben que el hidruro sería H-1, el sodio sería Na a la más 1, entonces más 1 y menos 1 sería 0 y sería hidruro de sodio. Si voy a formar el peróxido de hidrógeno, por ejemplo H2O2, ya saben que si es peróxido, el oxígeno trabaja con menos 1, 2 por 1 me da menos 2, y 2 por más 1 daría más 2, más 2 y menos 2 me da 0. Esas son unas reglas que deben tener en cuenta para cuando vayamos a hacer los balances por óxido-reducción. Otra característica es que si vamos a trabajar una recta común, si el elemento coge hacia este lado, es decir, cambia su número de oxidación, se dice que se reduce. Y si el elemento aumenta su número de oxidación, se dice que se oxida. Si el elemento se reduce, tiene que ver con que gana electrones. Y si gana electrones, ya saben que la carga que se utiliza es negativa porque los electrones tienen carga negativa. Si el elemento aumenta su número de oxidación, quiere decir que pierde electrones, por lo tanto quedaría cargado positivamente. Entonces, siempre que se reduzca un elemento es negativo, siempre que se oxide es positivo. El elemento que se reduce también recibe el nombre de agente oxidante. Y el elemento que se oxida recibe el nombre de agente reductor. Entonces, si esta es la recta numérica, hagámosla aquí otra vez, y aquí queda el 0, entonces recuerde que si coge hacia este lado, entonces sería menos 1, menos 2, menos 3, etc. Y si coge hacia este lado sería más 1, más 2, más 3, etc. Entonces siempre que coja hacia la derecha se dice que se oxida, y siempre que coja hacia la izquierda se dice que se reduce.
Eso se debe tener en cuenta cuando vamos a balancear ecuaciones por óxido-reducción. Entonces vamos a hacer una ecuación y vamos a hacer el paso a paso para que ustedes lo vayan determinando y luego podamos hacer las otras. Entonces vamos a hacer la siguiente ecuación. Vamos a hacer el balance por óxido-reducción del óxido férrico más el óxido carbonoso produce el hierro más el óxido carbónico. Entonces, escribimos la fórmula. Entonces, si es óxido férrico, recuerden que tienen que trabajar con el hierro. Miramos los números de oxidación que tiene el hierro en la tabla periódica. Entonces, el hierro trabaja con +2 y con +3. Como dije óxido férrico, ya saben que con 2 es oso y con 3 es ico, o sea que este trabajaría con +3. El oxígeno con -2, +3 y -2 no da 0, cambiamos 2 y 3 y se llamaría óxido férrico, más. Óxido carbonoso, recuerden que es el carbono con el oxígeno. El carbono trabaja con 2 y con 4, porque está en el grupo 4, recuerden. Si es carbonoso, pues va a trabajar con +2, entonces +2 y -2 me da 0. Produce hierro, símbolo del hierro Fe. La regla número 1 les dice que todo elemento en estado libre su número de oxidación es 0. Entonces le ubico automáticamente el 0. Más óxido carbónico. Recuerden que el óxido carbónico es CO. Como es carbónico y sé que trabaja con 2 y con 4, quiere decir que aquí va a trabajar con 4 porque es ico. Más 4 y -2 no me da 0, cambiamos 2 y 4. Simplifico porque si no simplifican les queda mal. Y quedaría CO2. Entonces escribí la fórmula ya: óxido férrico más óxido carbonoso produce hierro más óxido carbónico. En los pasos que vamos a tener en cuenta de ahora en adelante dice, lo primero que vamos a hacer entonces es escribir la fórmula, que ya lo hicimos. Lo segundo es ubicar los números de oxidación para que la suma de todo el compuesto nos dé siempre 0, que vamos a ir. El tercer paso dice, una vez que hemos ubicado los números de oxidación, sacamos los elementos que cambiaron su número de oxidación. ¿Qué es lo que van a mirar? Van a mirar ese número de arriba, no el de abajo. Esta es la cantidad y este es el número de oxidación. Entonces ubicamos. El hierro estaba en +3 y pasó a hierro 0, es decir que ese cambió. Entonces de hierro +3 pasó a hierro 0. ¿Cuántos hierros +3? Tiene un 2, entonces yo lo ubico aquí porque lo tengo que balancear. ¿Cuántos hierro 0? 1, entonces lo ubico aquí. ¿Qué otro elemento cambió? Entonces miremos, el oxígeno está en -2 antes de la flecha y pasó a -2 después de la flecha, no cambió. El carbono está en +2 antes de la flecha y después de la flecha pasó a +4, es decir que ese elemento cambió. Entonces de carbono +2 pasó a carbono +4. ¿Cuántos carbonos +2? 1. ¿Cuántos carbonos +4? 1, porque ya lo simplifiqué. Ese sería el segundo paso, o el tercer paso. El cuarto, vamos a balancear la ecuación. Entonces, ¿cuántos hierros tengo aquí? Tengo 2 hierros, mírenlos. ¿Cuántos tengo aquí? Tengo 1. Entonces, tengo que balancear. Si aquí hay 2, entonces yo le coloco aquí un 2 para que hayan también 2 hierros. ¿Cuántos carbonos tengo? 1, y aquí tengo 1, es decir, que están balanceados. Después de que determino eso, miro qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Si está en +3, es decir que está aquí, y pasó a 0, quiere decir que se devolvió la flecha, es decir que el elemento se reduce. Si se reduce, ya saben que ubico un negativo aquí y aquí coloco que el elemento se reduce. Si está en +2 y pasa a +4, quiere decir que estaba aquí y siguió para acá, por lo tanto el elemento se oxida. Si se oxida, dice que va con un signo positivo. La siguiente regla dice contamos los electrones, entonces yo cuento de +3 a 0, digo +3, +2, +1, 0, es decir que hay 3 electrones. Pero ¿cuántos hierros tengo? 2, es decir que lo multiplico por 2. De carbono 2 a carbono 4, entonces 2, 3 y 4, es decir que hay 2 electrones. Pero ¿cuántos tengo? 1. Entonces 3 por 2 me daría 6 y 2 por 1 me daría 2. La siguiente regla establece que el número de abajo pasa a multiplicar arriba y el de arriba pasa a multiplicar abajo.
Es decir, que yo ubico esto en un paréntesis y lo voy a multiplicar por el de abajo, que es el 2. Yo ubico esto en un paréntesis y lo voy a multiplicar por el de arriba, que es el 6, y hago la multiplicación. Después de que hemos cambiado los números, le repito la regla anterior, y es que el número de arriba, 3 por 2, 6, multiplica abajo. Y el número de abajo, que es 2 por 1, 2, multiplica arriba. Hacemos la multiplicación, entonces, ¿qué colocamos? Si no hay número, recuerden que es 1, entonces 2 por 1, entonces sería 2 de hierro más 2, 3 veces. 2 por 6, 12 electrones con signo negativo, porque el signo lo tienen que pasar. Produce 2 por 2, 4 de hierro, 0. Hacemos la multiplicación de abajo. 6 por 1, 6 de carbono 1, más 2. 6 por 2, más 12 electrones. Produce 6 por 1, 6 de carbono más 4. Más menos 12 electrones y más 12 electrones yo los cancelo y de una vez me da 0. Estos números que acabo de obtener yo los llevo a la ecuación general. ¿Cuál fue la ecuación general? Pues la primera ecuación que hicimos, que escribimos para poder comenzar a hacer el ejercicio. Entonces, donde está el hierro más 3, 2 veces le ubico el número que aparece aquí, que es 2. Hierro más 3, 2 veces le ubico el 2. Donde está el carbono 1 más 2, le ubico 6. Carbono 1 más 2, le ubico un 6. Donde está el hierro 0, que es este, le ubico un 4. Y donde está el carbono más 4, le ubico un 6. Carbono más 4, le ubico un 6. Y lo balanceo por tanteo, es decir, que miro que haya igual cantidad antes y después de la flecha. Entonces comienzo. 2 por 2, hay 4 de hierro antes y vamos a ver después 4 por 1, 4. Entonces hay 4 de hierro. Los oxígenos los dejamos de últimas igual que los hidrógenos. En este caso no hay hidrógeno, lo dejamos de últimas. Entonces carbono, 6 por 1, 6 carbonos. Y aquí tengo 6 por 1, 6 carbonos. 6 carbonos antes, 6 carbonos después. ¿Qué me queda por balancear? Los oxígenos. 2 por 3, 6 oxígenos que tengo acá. Y 6 por 1, 6. 6 más 6, tengo 12 oxígenos. Miremos después de la flecha. 6 por 2, 12 oxígenos. Y la ecuación está balanceada, o sea, tengo 12 oxígenos antes de la flecha y 12 oxígenos después. Y la ecuación está balanceada y este método se conoce como óxido-reducción. Vamos a hacer un repaso para las ecuaciones por óxido-reducción. Si tenemos la recta numérica, recuerden que si el elemento coge hacia la izquierda se dice que se reduce. El elemento que se reduzca se llama también agente oxidante. ¿Por qué se reduce? Porque gana electrones. Si gana electrones queda cargado negativamente. Si el elemento cambia su número de oxidación hacia la derecha, se dice que el elemento se oxida y por lo tanto es agente reductor. ¿Por qué se oxida? Porque pierde electrones. Si pierde electrones queda cargado positivamente. Entonces, por ejemplo, si pasa de menos 2 a más 1, entonces se dice que el elemento se oxida. Si pasa de más 2 a menos 1, se dice que el elemento se reduce. Siempre se tiene que contar el 0 como un número. Entonces, si por ejemplo estoy en más 2 y voy a pasar a menos 1, yo digo más 2. Más 1, 0, menos 1, es decir, que contaría 3 electrones. Si estoy en menos 3 y paso a más 1, entonces yo digo menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 o más 3. Siempre se tiene que contar el 0 para poder contarlo como un número de electrones. Ahora sí vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, ácido sulfúrico más ácido bromhídrico produce óxido sulfuroso más bromo más agua. Si vamos a tomar el ácido sulfúrico, recuerde que el azufre pertenece al grupo 6, miran en los iones del grupo 6 cuál termina en ico y ya saben que el ion sulfúrico es SO4 a la menos 2. Si es ácido, ubicamos la H, que es el hidrógeno, que es el que nos determina un ácido, con número de oxidación más 1. Balanceamos más 1 y menos 2, no nota 0, cambiamos 2 y 1. Ubiquemos los números de oxidación de por dentro. Entonces el oxígeno trabaja con menos 2, sería 4 por 2, 8, menos 2, daría más 6. 2 por 1, 2, más 6 da más 8, menos 8 nos da 0. Entonces ya tenemos el ácido sulfúrico. Más el ácido bromhídrico, recuerde que bromhídrico y bromuro es el mismo ion, entonces Br a la menos 1 es bromhídrico. Como es ácido, ubicamos la H. Más 1 y menos 1 nos da 0 y sería el ácido bromhídrico.
Si vamos a trabajar el óxido sulfuroso, recuerden que el azufre está en el grupo 6. Entonces, si el azufre está en el grupo 6, trabaja con 2, 4 y 6. Con 2 es hipooso, con 4 es oso y con 6 es ico. Como dije, sulfuroso quiere decir que vamos a trabajar con 4. Entonces, como son los óxidos, es la combinación del elemento con el oxígeno. Ubicamos el número de oxidación, ya saben que es más 4, y del oxígeno menos 2. Más 4 y menos 2 no me da 0, cambio 2 y 4 y simplifico mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Es decir, que la fórmula es SO2. 2 por 2, 4 menos 4 y 1 por 4 más 4 nos da 0. Más el bromo, recuerden que el bromo pertenece a la regla que les dije, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y los elementos del grupo 7, siempre que se encuentren en estado libre, llevan como su índice 2 porque se unen por enlaces covalentes simples. Entonces, bromo. Todo elemento en estado libre, su número de oxidación es 0, es la regla que iniciamos, más agua. Si le colocamos los números de oxidación al agua, pues ya saben que el hidrógeno trabaja con más 1 y el oxígeno con menos 2. 2 por 1 me da más 2 y menos 2 me da 0. Ya tengo el primero y el segundo paso. El primero escribir la fórmula y el segundo paso coloco los números de oxidación. El tercer paso que debo tener en cuenta es qué elementos cambiaron el número de oxidación. Entonces comienzo mirando. El hidrógeno antes de la flecha está con más 1 y después de la flecha sigue con más 1 porque estoy mirando son los números de oxidación. El azufre antes de la flecha está con más 6 y después de la flecha está con más 4. Quiere decir que cambió. Es decir, que de azufre más 6 pasó a azufre más 4. ¿Cuántos azufres más 6 tengo? 1. ¿Y cuántos azufres más 4 tengo? 1. Recuerden que yo simplifiqué mitad de 2, 1, por eso ubico 1, o sea que está balanceado. 1 aquí y 1 aquí. El oxígeno está en menos 2, aquí sigue con menos 2, no cambió. El hidrógeno está con más 1, allá aquí sigue con más 1, no cambió. El bromo está con menos 1 y después de la flecha está con 0. Entonces lo saco porque cambió. De bromo menos 1 pasó a bromo 0. ¿Cuántos bromos menos 1? 1. ¿Cuántos bromos 0? 2. Aquí tengo 1 y aquí tengo 2, por lo tanto tengo que balancear. Recuerda 2 y 2, es decir que tengo 1 y 1, 2 y 2. Ahora miro, según mi recta, si estaba en más 6, es decir que estaba aquí, pasó a más 4, es decir que se devolvió, o sea que el elemento hizo esto. Según mi recta dice, si el elemento se devuelve, quiere decir que se reduce y que queda cargado negativo. El bromo estaba en menos 1, es decir que estaba aquí y pasó a bromo 0, es decir que cogió esta recta. Por lo tanto, cogió hacia este lado y se dice que el elemento se oxida. Si el elemento se oxida, se dice que queda cargado positivamente. Contamos los electrones, que es el siguiente paso. Entonces ya sacamos los elementos que cambiaron, los igualamos y vamos a contar los electrones. De más 6 a más 4, entonces sería más 6, más 5 y más 4, es decir, que habrían 2 electrones. Y los multiplico por la cantidad de azufres que tengo. En ese caso tengo 1, pues multiplico solo por 1. Entonces 2 por 1 me daría 2. Hago lo mismo con el bromo. Entonces de menos 1 a 0 hay, menos 1 a 0 hay un electrón. Pero, ¿cuántos bromos tengo? Tengo 2, entonces multiplico 1 por 2, me daría 2. Es decir, que 2 electrones y 2 electrones acá. La siguiente regla dice, el número de arriba, o sea, el número que ustedes obtuvieron aquí arriba, pasa a multiplicar abajo, es decir, que multiplicaría por 2. Y el número de abajo, que sería este, pasa a multiplicar arriba. En este caso, pues, es el mismo número, pero no siempre nos da el mismo número. Entonces el de arriba multiplica abajo y el de abajo multiplica arriba. Lo coloqué con puntico para que se den cuenta y aquí con asterisco para que se den cuenta de dónde sale el número. Y multiplicamos común y corriente, o sea, como cuando ustedes multiplican en matemáticas. Cuando no hay número ya saben que es 1, entonces sería 2 por 1 me daría 2 de azufre más 6. 2 por 2 me daría menos 4 electrones. Produce 2 por 1 me daría 2 de azufre más 4. 2 por 2 me daría 4 de bromo menos 1. 2 por 2 me daría más 4 electrones. Produce 2 por 1, 2 de bromo 0 dos veces. ¿Qué me queda para cancelar? Tengo menos 4 electrones y tengo más 4 electrones. Esto se cancela. Siempre los electrones deben cancelarse. Y los números que yo acabo de obtener en esta fórmula los paso a la ecuación.
Entonces, donde está el azufre más 6, yo tengo que colocar el 2. Donde está el bromo menos 1, tengo que colocar el 4. Donde está el azufre más 4, tengo que colocar el 2. Y donde esté el bromo 0, tengo que colocar el 2. Entonces, voy a la ecuación y coloco esos números. Entonces, ya sabe, azufre más 6, coloco el 2. El 2 no lo puedo colocar ni aquí ni aquí. Debo colocarlo siempre al inicio de toda la ecuación. Donde está el bromo menos 1, tengo que colocar 4. Ya saben que ese 4 no lo puedo colocar aquí en la mitad. Tiene que ser al comienzo de toda la ecuación. Donde está el azufre más 4, que es aquí, debo colocar el número 2. Y donde está el azufre, el bromo 0, 2 veces coloco el número 2. Y comienzo a balancear por tanteo. Recuerde que yo les dije, si en una ecuación larga, lo último que se balancean son los hidrógenos y los oxígenos. Entonces, comienzo balanceando los azufres. Entonces, 2 por 1, 2 de azufre. Vamos a colocarlos aquí. Después de la flecha tengo 2 por 1, 2 de azufre. Es decir, que estos hasta el momento estarían balanceados. 4 por 1, 4 de bromo. 4 de bromo. Y después de la flecha, entonces, ubico cuántos bromos tengo. 2 por 2, 4 bromos. Luego sigo con los hidrógenos. Como ya no tengo más, sigo los hidrógenos y luego los oxígenos. Hidrógenos tengo 2 por 2, 4. Más 4 por 1, 4. Es decir, que antes de la flecha tengo 8 hidrógenos. Después de la flecha tengo 2 hidrógenos nada más. Como tengo 2 hidrógenos, entonces busco un número que multiplicado por 2 me dé 8. Entonces yo ya sé que el número multiplicado por 2 que me da 8 es 4. 4 por 2, 8 y tengo 8 hidrógenos. ¿Qué me falta por balancear? Los oxígenos. Entonces cuento. 2 por 4, 8 oxígenos. Y aquí tengo, antes de la flecha, 8 oxígenos. Después de la flecha, tengo 2 por 2, 4. Más 4 por 1, 4. Entonces 4 más 4, 8 oxígenos y la ecuación está balanceada. Este ejercicio finalizamos ya el tema de óxido-reducción. Entonces nuevamente vamos a escribir las fórmulas. Entonces, si es ácido nítrico, recuerden que el nítrico es del nitrógeno y buscan el ion que sea ICO. Entonces, el ácido nítrico o el ion nítrico es NO3 a la menos 1. Como es ácido, ya sabe que le ubican más 1. Entonces, más 1 y menos 1, 0. Ubiquemos los números de oxidación de una vez por dentro. Entonces, sería 3 por 2, 6 menos 1, más 5. Esto ya lo expliqué en el video anterior también. Más yoduro de potasio. El ion yoduro, recuerden que es I a la menos 1. Potasio ya saben que es K a la más 1. Más 1 y menos 1, 0. Más ácido clorhídrico. Recuerden que el ion clorhídrico es Cl a la menos 1. Si es ácido, le ubico el hidrógeno y más 1 y menos 1 me da 0. Produce yodo. Recuerden que esa es la regla de los elementos que deben llevar como su índice 2 cuando se encuentren en estado libre. Entonces, yodo. Todo elemento en estado libre, su número de oxidación es 0. Recuerden esa regla. Más nitrógeno, símbolo del nitrógeno N, pertenece a esa regla, le coloco el 2 y su número de oxidación es 0 porque se encuentra en estado libre. Más cloruro de potasio, recuerden que el ion cloruro es Cl a la menos 1, potasio más 1 y menos 1, 0. Más el agua, H2O. Recuerden que en el agua el hidrógeno trabaja con más 1 y el oxígeno trabaja con menos 2 para que nos dé 0. Hicimos la primera y la segunda regla, que es escribir fórmulas y colocar números de oxidación. Vamos a la tercera regla, mirar qué elementos cambiaron el número de oxidación. Entonces comenzamos. El hidrógeno está con más 1, después de la flecha sigue con más 1, no cambia. El nitrógeno está con más 5, pero después de la flecha pasa con 0, es decir que cambia. Es decir que yo saco aquí del nitrógeno más 5, pasó a nitrógeno 0. ¿Cuántos nitrógenos más 5? 1. ¿Cuántos nitrógenos 0? 2. 1 y 2, es decir que ubico aquí el 2, 2 por 1, 2 y 2, me queda balanceado. Yodo, el potasio sigue en más 1, más 1. El yodo está en menos 1 y pasó con yodo 0, entonces coloco yodo menos 1, pasa a yodo 0. ¿Cuánto yodo menos 1? 1. ¿Cuánto yodo 0? 2. 1 y 2, balanceo, 2 por 1, 2 y 2. El yodo, el hidrógeno sigue con más 1 y el cloro sigue con menos 1, es decir que cambiaron solamente estos dos elementos. Miramos, si estaba en nitrógeno 5 y pasó a nitrógeno 0, es decir que hizo esto. Si hizo esto, quiere decir que el elemento se reduce, por lo tanto es agente oxidante
y el símbolo que ubicamos aquí es negativo. Si está en -1 y 0, es decir, estaba aquí -1 y 0, quiere decir que cogió para este lado, por lo tanto se oxida. Si se oxida es agente reductor y la carga es positiva. En el siguiente paso entonces contamos los electrones, entonces de +5 a 0, +5, +4, +3, +2, +1, 0. Hay 5 electrones, pero ¿cuántos nitrógenos tengo? 2 por 1, 2, entonces multiplico por 2, 5 por 2, 10. Vamos para el de abajo, de yodo -1 pasó a yodo 0, de -1 a 0 hay un electrón, pero ¿cuántos yodos tengo? Tengo 2 yodos y multiplico y me daría 2. El siguiente paso dice que el número de arriba multiplica abajo, es decir, que el 10 multiplicaría abajo. Y el número de abajo multiplica arriba, es decir, que este multiplicaría arriba. Y hacemos la multiplicación común y corriente. Multiplicamos 2 por 2, daría 4 de nitrógeno más 5. 2 por 10 daría -20 electrones. Produce 2 por 1, recuerden que si no hay número es 1, 2 por 1, 2 de nitrógeno, 2, 0. El de abajo sería 10 por 2, 20 de yodo -1. 10 por 2, 20 electrones. Produce 10 por 1, 10 de yodo 2, 0. Cancelamos los electrones y los números que acabo de obtener los paso a la fórmula inicial, es decir, la fórmula con que comenzamos. Donde está el nitrógeno más 5, coloco 4. Nitrógeno más 5, es decir, que aquí coloco el 4. Donde está el yodo a la -1, coloco 20. Yodo a la -1, entonces aquí coloco el número 20. Después de la flecha, donde está el nitrógeno 0, coloco un 2. Y donde está el yodo 0, coloco un 10, es decir, aquí. Y comienzo a balancear por tanteo, dejando de última siempre los hidrógenos y los oxígenos. Entonces comienzo 4 por 1, 4. 2 por 2, 4. Es decir, que tengo 4 nitrógenos antes y 4 nitrógenos después. Sigo con los potasios, 20 potasios. Y aquí tengo un potasio. Quiere decir que para que me iguale y me quede la misma cantidad, yo al lado del potasio le voy a colocar 20. 20 potasios, 20 potasios. Y es decir, que me quedan balanceados los potasios. Luego continúo con los yodos. Tengo 20 yodos aquí y aquí tengo 10 por 2, 20. Es decir, que los yodos están balanceados. Listo, sigo con los cloros. Tengo solo un cloro antes de la flecha, pero después de la flecha tengo 20 por 1, 20 cloros. Es decir, que aquí en este lado le coloco el 20 y me quedarían 20 cloros. Es decir, que tendría nivelados los cloros. ¿Qué me falta por nivelar? Los hidrógenos y los oxígenos. Entonces comienzo nivelando siempre los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? 4 por 1, 4. Y aquí tengo 20. 20 más 4, tengo 24 antes de la flecha. Voy después de la flecha, ¿cuántos tengo? Solamente tengo 2, entonces busco un número que multiplicado por 2 me dé 24. Entonces yo ya sé que el número sería 12. 12 por 2, 24 y tendría 24 hidrógenos antes de la flecha y 24 hidrógenos después de la flecha. ¿Qué me queda por balancear? Los oxígenos. Entonces tengo 4 por 3, 12 oxígenos antes de la flecha y después de la flecha tengo 12 por 1, 12 oxígenos, es decir, que la ecuación estaría totalmente balanceada. Con esto finalizamos lo que es balance de ecuaciones por oxidorreducción. Cuando les da una ecuación con unos números tan grandes, como en este caso que nos dio esos números tan grandes, podemos sacarle a eso, podemos sacarle la mitad. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que mitad de 4, entonces ubico aquí el 2. Mitad de 20, ubico 10. Mitad de 20, ubico 10. Mitad de 10, ubico 5. Mitad de 2, ubico 1. Mitad de 20, ubico 10. Y mitad de 12, ubico 6. Puedo dejar la ecuación ya con estos números al finalizar. Siempre que me den números tan grandes y que los pueda simplificar todos, igual que hacemos en los demás compuestos, lo hago, o de lo contrario los dejo tal como aparecen ahí.
Con este tema y con esta ecuación terminamos el video número 7 de óxido de reducción y de balance de ecuaciones por tanteo. Nos quedaría pendiente el otro video y mirar cómo vamos a hacer la estequiometría, pero siempre tienen que tener en claro cómo se escribe y cómo se leen las fórmulas. En la unidad de aprendizaje les daré qué tema es el que tienen que investigar y qué actividad es la que tienen que enviar y realizar. Nos vemos en el encuentro en clase. Para aclarar dudas, no olviden que deben ver el video.